A ver, hoy día vamos a hablar acerca de las mediciones, las condiciones de salud de enfermedad de la población. Entonces, si, imagínate el arquero A, el arquero B y el arquero C, ¿sí? El Ok. arquero A, en toda la temporada van a darle un premio al mejor arquero. Entonces, al arquero A le habían metido durante toda el campeonato 20 goles. Al jugador, al arquero B, del equipo B, le habían metido 30 goles. Y al del equipo, y al C, 50 goles. Y van a premiar al mejor arquero. ¿Cuál tú crees que sería el mejor arquero? El A, Porque recibió, ya se me olvidó cuánto dije, recibió 20 goles, ¿no? 20 goles. El B 30 y el otro 50. Ujú. Bueno, te cuento que el arquero del equipo A tuvo 20 ataques al arco. Y los 20 se lo metieron. El arquero del equipo B tuvo 60 ataques al arco y le metieron 30, es decir, tapó 30. O sea, Claro. tuvo una efectividad del 50%. Y el equipo C, el más maleta de todos, porque el tipo le metieron 50 goles, pero tuvo unos como 150 ataques al arco. Ahora Allá, de nuevo, nuevamente te pregunto, ¿cuál tú crees que es el mejor arquero? el C. El C Y porque bueno, una efectividad del 30%, ¿no? ¿y cuál es tu opinión entre el primero y el segundo, entre el ejemplo? ¿Qué te parece el ejemplo? ¿Qué enseñanza nos deja este ejemplo? Que no se puede juzgar un libro por la portada, por así decirlo. Es como, por ejemplo, tenemos que ver las estadísticas para poder decir cuál es el mejor. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de información, hay que saber qué información tenemos. Porque seguimos, ¿a quién le metieron más goles? Al C, ahí le sigue el B, y al que menos goles recibió fue el A. Pero eso no me permite medir fue el más efectivo. Solo ese dato, esa información solo nos permite decir quién tuvo más, quién tuvo menos o menos goles, nada más. Pero no nos permite medir el riesgo, es decir, quién tuvo mayor efectividad en su producción. Entonces, así es la información. Hay cierto tipo de información que nos dice solo cierta cosa y no tenemos que ir más allá. La información numérica es esa. Y el día de hoy precisamente hay que medir las condiciones de salud de la enfermedad porque es lógico saber. Vamos a voy a compartirlo. Vamos a hacer así. Este es el contenido programático para la semana. De esa semana, hoy el día martes vamos a ver la medida de tendencia central, ¿sí? Y los tipos de datos. Pero lógicamente cuando nosotros hablamos de datos, vamos a hablar de la recopilación de la información. O sea, la información tiene sus pasos. Uno primero es la recopilación de datos y nosotros después recopilamos los datos, los tabulamos, lo analizamos e interpretamos. El siguiente paso es la comunicación de la información y la información es para la acción, para la toma de decisiones y luego nosotros evaluamos el impacto que tiene nuestra intervención. Bueno, en el proceso de recopilación de datos, lógicamente, como decía, vienen datos numéricos y nosotros tenemos que proceder a hacer la medición de las condiciones de salud de la enfermedad. ¿Me ayuda con el concepto de medición, por favor? Claro, por supuesto. Medición. Es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Es que si yo voy a medir de una manera y de repente otra persona mide de otra manera, otra manera. Bueno, en este caso estamos hablando de un hospital de una manera, el otro hospital, o hablar, un país mide de otra manera, otro país de otra manera. No, no. Para hacer el procedimiento del proceso de salud de enfermedad, hay una medición estandarizada. Comúnmente, para poder nosotros, ya después vamos a hablar qué es una tasa, que son unos indicadores que me permiten compararme con los demás. Y para poderme yo comparar con los demás, tengo que tener una metodología de medición estandarizada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de medición de salud, existen diferentes formas de medir la salud. Primero hay que pensar por un principio básico. ¿La gente de la costa se enferma igual que la gente de la sierra? ¿Qué dices tú?
Eh, En la costa, en la sierra, que están en las alturas, ahí no llega el aire yodado. Por ejemplo, los que están en nivel del mar, al pie de la playa, ya ahí sí tienen aire yodado. Entonces, en cambio, los de la sierra había mucho bocio endémico. Por eso se estableció que una estrategia que era la sal yodada, para evitar el bocio, sobre todo en estas zonas donde no llegaba el yodo en el aire, ¿no? Entonces, la gente de la sierra es diferente a cómo enfermarse la gente de la costa. Es diferente la gente cómo se enferma en las Europas, en zonas templadas o en países desarrollados, que cómo se enferman en los países eh, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Es más, dentro de Guayaquil, ¿tú crees que la gente se enferma de igual manera? Cuéntamelo, ¿qué piensas? con diferencia a otras ciudades pequeñas. En Guayaquil mismo, en referencia a los sectores de Guayaquil. Sí, 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 yo creo que hay diferencias, hay enfermedades diferentes, porque son regiones diferentes de una misma ciudad y creo que ahí influye mucho diferentes, diferentes variables como la limpieza, no Bueno, sé. bueno, Calderón, te cuento, Calderón. Yo hice mi internado en el Hospital Guayaquil y creo que no sé cómo se oirá esto. Ustedes saben que yo soy muy informal, no lo tomen tan literal. Pero a ciertos niños de por allá se los desparasitaba y se enfermaban. Parece que había una simbiosis ya con los parásitos. Esos niños nacen zapatos por las calles, pisan cositas sucias, la basura y no se enferman. Quizás cogemos nosotros unas personas clase alta que lo ponen y andan sin zapatos y se enferman, o comen determinada cosa y se intoxican, alergias, o sea, son diferentes la gente de ciertas áreas del suburbio con las ciertas áreas en los que viven en ciudadelas y cosas así. La forma de enfermarse es diferente. Diferente manera se enferman las mujeres, que los hombres, que los niños, que los ancianos, que los blancos, que los negros, bueno, los nutridos, una serie de factores, ¿no? Que hacen que es importante medir las condiciones de salud de la enfermedad para que la salud no se comporte de igual manera en todas las poblaciones. Y hoy por hoy estamos hablando que esa medición, la medición, como decía, es un proceso generalizado. Cuando nosotros hablamos de medición, cuando nosotros hablamos del concepto de epidemiología, no sé si ya viste la clase número 1, hablamos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y los determinantes del proceso salud-enfermedad. ¿Por qué hablamos del proceso salud-enfermedad? Porque no solo vigila o monitorea las enfermedades, sino que también, como vemos aquí, dentro del sistema de vigilancia, hay indicadores de salud positiva, es decir, bienestar socioeconómico, la capacidad que una persona tiene para funcionar, para ejercer ciertas actividades, no solo la morbilidad cuando se enferma, no solo la mortalidad cuando se muere, sino que inclusive también cómo está el desempeño de los servicios de salud. Entonces, esto de aquí, cuando nosotros hacemos la medición de las condiciones de vida y de salud de la población, no solo vemos enfermedades, sino elementos positivos, como vemos aquí, y lo vemos más tarde. Ayúdame con esta lectura, por favor. Claro, tipos de datos. La cuantificación del estado de salud y patrones de enfermedad en la población requiere de técnicas que permitan recolectar datos en forma objetiva y eficiente, convertir los datos en información para facilitar su comparación y simplificar su interpretación y transformar la información en conocimiento relevante para las acciones de control y prevención. Como ya le dije anteriormente, la información no sirve para nada si no se usa esta información para la toma de decisiones. ¿Ok? La información es para la acción. Un gusto haberte saludado, Sebastián. Me gusta ¿Me mi ayuda, doctor. por favor? Ok. Chávez, por favor, ¿me ayuda? Sí, ya le prendo la cámara. Ok. Ya. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, todo Eh, bien, gracias. bien, ya. Después hablamos con la señorita Ávila, ¿ok? Ok, ya mismo conversamos, señorita Ávila. Bueno, señorita Chávez, un gusto saludarla. Como estamos viendo, eh, vemos que no todo el mundo se enferma igual, por eso hay que medir con escalas estandarizadas.
para tener una información y esa información, si no se usa para la acción, no sirve para nada. Recuerda, la información es para la acción, para planificar estrategias, para tomar decisiones y siempre hay que medir el impacto de las intervenciones. Entonces, como le decía, la epidemiología no solo enfocaba morbilidad y mortalidad. Como vemos aquí, la morbilidad, o sea, es decir, cuántas personas se enferman de X, Y, Z patología, o cuántas personas se mueren según patología por causas específicas, sino que también ve otros indicadores. Por ejemplo, el bienestar social, económico y de salud. Aquí sería el indicador índice de salud positivo. Por ejemplo, yo podría medir el bienestar, o sea, ¿cómo se siente? ¿Usted tiene trabajo? Sí, qué chévere, me siento bien, tengo trabajo. No, 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 no. Yo tengo trabajo, pero no sé, no me siento bien, no trabajo en lo que me No gusta. le gusta. No le gusta ese trabajo, pero está ahí porque necesito el cookie y no me queda otra, es el único trabajo. Entonces no es lo mismo trabajar en lo que uno le gusta, que en lo personal, a mí la clase no es trabajo, para mí es me gusta, me gusta. Si me pagan por ello, bueno, chévere. Pero es lo que a uno le gusta, uno trabaja en lo que uno le gusta. Inclusive puede ser, puede ser algo que a uno le gusta, pero el ambiente podría no ser agradable, ¿no? Entonces, eso hay una serie de factores que uno tiene que medir el índice de bienestar. Estos indicadores epidemiológicos son buenos para la producción. Por ejemplo, se ha hecho investigaciones que cuando la gente trabaja en áreas que le gustan o áreas donde hay ambientes agradables, lógicamente va a tener un mejor desempeño. Cuando nosotros medimos la salud funcional, o sea, y nos dice la capacidad para nosotros ejercer algún tipo de actividad. Pero aquí también juega un factor que también se puede medir, como por ejemplo, vengo y yo estuve hospitalizado con una morbilidad X. Yo salgo del alta, pero después del alta uno se queda por unos 2 o 3 días, 4 días, a veces hasta 15 días sin poder recuperar su motricidad, En reposo. sentirse el reposo, claro, el reposo post después de estar ingresado, posterior a un trauma, todo ese tipo de cosas de funcional también se puede medir. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de morbilidad, ves cuántos casos de toxo, cuántos de toxoplasmosis, cuántos casos de toxoplasmosis, cuántos casos de leptospirosis. Estamos hablando de la morbilidad, De la tasa enfermedad. de la enfermedad, efectivamente. Pero de repente, si nosotros no podemos analizar el peso que tiene, por ejemplo, todo el mundo dice, a ver, ¿cuántos casos de VIH? ¿No? Que cuántos casos de VIH o cuántos se murieron por SIDA, ¿no? Entonces, la gente lo mide así, numéricamente, pero si nosotros medimos el impacto que tiene, por ejemplo, ¿cuántas personas fallecieron por SIDA? Y sabemos que, por ejemplo, la edad promedio de vida es de 65 años en varones, hasta 70, dice, o sea, no, 70 años de vida, pero para la capacidad funcional para producir en varones 65 años y en mujeres 60 años. Es decir, si un varón se muere a los 30 años, dejó 35 años de producir y eso repercute en ingresos per cápita para el país. Entonces, años de vida potencialmente perdidos por el SIDA, años de producción que se pierden por el caso de SIDA. Entonces, esas son cosas que también deberían ser medibles. ¿Sí? Ok. Y otra cosa que es importante es medir el desempeño de los servicios de salud. Es decir, permite ver, por ejemplo, cuánto de los subcentros de salud tienen, por ejemplo, club de diabéticos, tienen club de hipertenso. Existe una norma de lo que se denomina actividades extramurales. Todo médico debe, según el modelo de atención integral del país, debe hacer actividades intramurales y actividades extramurales. Se dice que en el área rural tiene que haber el 50% de actividades extramurales y 50% intramurales, es decir, las consultas. Mientras que en la zona urbana el 70% de atenciones y el 30% de actividades extramurales, es decir, ir a visitar a los enfermos, ubicar pacientes, embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces, evaluamos también, hay indicadores para medir cómo están funcionando o cómo están operativizando los servicios de salud. Es Y lo que si no quiero es tan decir. bueno el centro de salud. Si no está, ¿qué? Si no es tan bueno. O Bueno, sea, si no es. Ajá. entiendo, claro. Una de las cosas, como le digo, lo escrito está bien bonito, ¿no? El papel aguanta todo. Hay lo que se denomina el modelo de atención integral de salud.
La diferencia entre las cosas bien o mal hechas depende de nosotros. Hoy por hoy se está fortaleciendo precisamente estos tipos de indicadores que no se hacían antes. O sea, no se mide el impacto de las intervenciones. Y ese es un gran problema. Existen los manuales, existen las guías. Por ejemplo, ahorita yo trato de dar asesoría cuando hablamos de la estrategia nacional para el monitoreo de pacientes diabéticos. Ahí dice que el paciente hay que hacerle una hemoglobina glicosilada cada 6 meses, hay que hacerle una charla de determinados temas, tenemos que hacerle controles electrocardiográficos, tenemos que hacerle el control de colesterol, triglicéridos, etcétera, para cualquier alteración de lipidemia, etcétera. Todo dice está bonito en la guía. Y de repente, ¿cuántas hemoglobinas glicosiladas has hecho? Tantas. ¿Cuántos pacientes tenemos? Tanto. Por ahí no hay una relación, no hay un seguimiento. Que a este paciente se le ha hecho, según la norma, dice, hay que hacerle esto, 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 esto. A este paciente se le ha hecho esto. No, no hay. Lastimosamente no existen, existen las normativas. Por las normativas, Pero no sino se lo pone políticas, mucho en práctica. lastimosamente Así. es así. Ajá. Sí. Entonces esperemos que... pero hay un proceso, les cuento que sí. Ahorita veo una lucecita al fin del túnel porque hay nuevos equipos nacionales que al menos están escuchando lo que se les está diciendo y se están estableciendo estrategias que ustedes verán que no son complejas. Todo está dado a que la gente tenga conciencia de cuál es su rol dentro de la estructura. Les cuento, a ver. Y eso es lo que le explicaba yo a los jóvenes del nivel central, de los otros niveles. Le explicaba a los jóvenes. Es que a una persona se lo contrata para bienes raíces. ¿A qué viene esta persona? O el objetivo institucional, cuál es la visión, cuál es la misión, se le dice cuáles son las normativas, el comportamiento dentro del trabajo, se necesita, cómo las relaciones interpersonales, cómo hacer una venta, las carteras del servicio, etcétera. Después de tres meses de capacitar de las normativas institucionales, ahora sí, vaya a hacer su primera venta y sale bien preparado. En cambio aquí sale un médico de la emergencia, uy, hay un médico recién graduado, véngase acá, venga, siéntese ahí y de consulta, y se sienta a dar consulta, a dar consulta. Pero ¿sabe cuál es la misión y la visión del Ministerio de Salud Pública? ¿Cuáles son los objetivos institucionales? ¿Cuál es la meta que tienen que establecer? ¿Cuáles son su cartera de servicios? ¿Los productos? ¿Cuál es la característica de la población en la que va a trabajar? No. Y si tú no conoces, mal vas a poder hacer un buen desempeño. Entonces, una de las cosas que se les dice es que fortalecer las capacidades básicas del nivel operativo para que sepan cuál es su rol dentro de la estructura. ¿Sí? Entonces la gente tiene que tener claro. Yo le digo a los del subcentro de salud, al que barre, usted no es médico, pero usted da salud, porque usted no es barrendero, eso solo de Bachagno. O ustedes tienen la función de no de limpiar, porque limpiar es una cosa, desinfectar es otra. Usted desinfecta para evitar que microorganismos proliferen y se transmitan de un paciente a otro y con ello ustedes están haciendo salud. Están evitando que la persona se enferme, usted está evitando que las personas estén mucho tiempo ingresadas, etcétera. O sea, usted tiene que saber que usted no es el que barre, usted tiene una función específica que es la de desinfección y tener un área limpia, desinfectada y con características apropiadas para la recepción de pacientes, para que vengan sus visitas y no se infecten, etcétera, etcétera. Entonces, si la gente tiene claro de que no solo barren y cosas, no, yo no solo soy barro, yo no solo limpio, yo también desinfecto. Yo estoy previniendo enfermedades, ¿no? Están empoderándose de la función y el rol que tiene dentro de la estructura. No sé si me estoy haciendo entender la idea. Sí. Es importante que nos damos aquí. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro rol ahorita. Ustedes como estudiantes, yo como docente. Yo tratar de llegar a ustedes, no con cosas que estén en los libros, sino tratar de hacerlos reflexionar que la información, el conocimiento debe ser transformado, interiorizado, y ustedes hacer sus conjeturas, porque ustedes están no con el objetivo de pasar el año, sino adquirir todos los conocimientos que van a ser básicos para formación de sus raíces, ¿no? Estamos formando raíces, recuerdan, ¿no? Acuérdense, hay que fortalecer las bases, el objetivo que tenemos el vuelo de gansos y recordemos el banco mágico, que tenemos que valorar nuestro tiempo. Bueno, continuamos. ¿Me ayuda, por favor, con esta lectura? Ya.
La medición de salud y enfermedad en la población tiene como fin generar información que permite identificar patrones y tendencias que ayuden a emprender acciones de protección y promoción de la salud y de prevención y control de la enfermedad en la población. Es decir, ustedes tienen que saber, gracias a que uno vigila la morbilidad, conoce el comportamiento, el patrón normal, el patrón regular. Si uno conoce cuál es el comportamiento normal de esta enfermedad, sabe que esto no es normal, esto se me elevó, entonces hay una alerta. O yo sé que este es el patrón normal, que cuando llueve, esto se me hace así, y cuando yo hago esto, se me hace para acá, se me va para allá. O sea, yo tengo que conocer e identificar los patrones y tendencias de acuerdo a las características ambientales, etcétera, que acontecen en una determinada población. Sí me hice entender la idea, ¿no? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, ya sabemos un patrón, que si gana la selección, hay más gente que va a salir a hacer aglomeraciones, los bares se llenan, hay la probabilidad de accidentes de tránsito. Todo ese tipo de cosas sabemos por la tendencia porque es un patrón regular. Y si pierde, pasa lo mismo. La gente igual festeja. Pasa lo mismo. Bueno, Igual. igual, cualquier pretexto es bueno. Un gusto, señorita Chávez. Pase bien. Sí. Ok, Igualmente. ok, bendiciones. Chao. Vamos con... nos quedamos en que Ávila, señorita Ávila. Señorita Ávila. Ya prendo la cámara, doctor. Ok. Ya se escucha, se ve. Sí se escucha, aún no se visualiza. Bueno, no está manejando, ok. No, Ok, estoy en la carretera, pero no estoy manejando. sí, a ver, ya habíamos hablado de eso. Revise la primera clase, le recomiendo. A ver, ¿me ayuda con esa lectura, por favor? Ok. Conjuntamente con los indicadores mencionados, la medición en salud requiere de la disponibilidad de datos sobre características relevantes de la población, tales como su tamaño, composición, estilo de vida, clases sociales, eventos de enfermedad, nacimientos y muertes. Una de las formas más útiles y comunes de medir las condiciones generales de salud de la población destacan los censos nacionales, que se llevan a cabo decenalmente en varios países. Es decir, cada 10 años comúnmente se llevan estos censos. Esta lectura que estamos haciendo está dirigida a que existe ya una información que se genera con cierta periodicidad y que nosotros tenemos que tener conciencia de aquello que existe. Por ejemplo, si usted va a hacer la medicatura rural, usted mínimo tiene que saber ahí cuántos hombres, cuántas mujeres, más hay niños, cuáles son las enfermedades más comunes, cuáles son los deportes o las actividades que comúnmente realizan en esa comunidad. Entonces, todos estos datos son importantes o relevantes para cuando uno va a un lugar a ejercer. ¿Okay? Inclusive, si yo ahorita no voy a hacer la rural, yo voy a trabajar a un determinado país X, ¿no? Y ahorita con la globalización nosotros tenemos que tener siempre el conocimiento de cuáles son la densidad poblacional y las características de la población, costumbres, hábitos, etcétera. Entonces, eso es importante en relación a aquello, ¿ok? Un gusto, señorita Ávila. Okay. Gracias. Roca. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí le escucho, señorita Roca. Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Igualmente, doctor, un gusto. Ya enciendo mi cámara. Ok, perfecto. ¿Sí ¿Cómo me le ve, va? doctor? ¿Cómo está? Sí, todo bien. Muy Sí, la veo perfectamente. bien. Ok, Ok. entonces,
ahorita estamos un poquito de lectura para posteriormente ir directamente a lo que son las medidas que vamos a analizar. Ayúdeme, continúeme con la lectura, por favor. Ok. Los datos para la medición en salud provienen de diversas fuentes, por lo que deben de tomarse en cuenta aspectos relacionados con la validez, calidad, integridad y cobertura de los datos mismos y sus fuentes. Los datos cuantitativos o cualitativos que se obtienen y registran de los servicios de salud y las estadísticas vitales representan la materia prima para el trabajo epidemiológico. Aquí como que me confundí un poquito y habla de datos cualitativos y cuantitativos. ¿Qué es eso? ¿Usted qué ha oído sobre datos cualitativos y cuantitativos? O sea, podría ser como que cualitativos, o sea, viendo como que cada detalle de los datos, o sea, separando como que los datos más importantes de como que los menos importantes, también refiriéndose a cuantitativos. No, a ver, le cuento, de repente yo tengo una línea de base, o sea, una información. Y por ejemplo, y yo le pregunto ahí, sexo, hombre, mujer, o estado civil, soltero, casado, viudo, unión libre, qué sé yo. Esos son datos numéricos. No, son como datos, o sea, Cual, como, cual, no cual, son datos cual, cualitativos, son datos que expresan o cualidad, sea, son cualitativos, sí, son datos ajá, cualitativos cualidades. que expresan cualidad. En cambio, si yo le digo a una persona peso, 2 libras, 3 libras, 4 libras, Eso ya representa un dato numérico. numéricos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? 5, 7, 8, son numéricos. Claro. Otro dato numérico es la estatura, otro dato numérico. ¿Cuántos chocolates se come al día? 5, 3, 2 son datos numéricos. O sea, cuando nosotros tenemos una información, hay información que da según, hay varios tipos de información. Hay información cualitativa y información que es cuantitativa, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Me ayuda por favor con la lectura? Ok, si los datos son incompletos o inconsistentes, se obtendrán medidas cegadas o inexactas, sin importar la sofisticación del análisis epidemiológicos, y las intervenciones derivadas de su uso no serán efectivas. La deficiente cobertura de los servicios en amplios sectores de población limita la generación de información útil y necesaria para resolver los problemas de salud que afectan de manera específica a sus comunidades. Aun cuando los datos estén disponibles y sean confiables, su utilización para la gestión en salud puede ser insuficiente. A ver, le cuento, ¿qué es lo que se quiere decir aquí? Ya. Lo que trato de decir aquí, lo que trato de decir aquí es que, por ejemplo, yo ahorita vení una información y ustedes van a aprender a hacer una medida de tendencia central, una medida de dispersión, podemos hacer cuál es el intervalo de confianza, le podemos hacer un chi cuadrado, un riesgo relativo, un riesgo atribuible y un super, ultra, hiper, mega análisis. Pero si la información son incompletos, inconsistentes, también el análisis será insuficiente. No sé si me voy a entender que si entra basura de información, por más que hagas un super, ultra, mega análisis, el análisis también es basura. Si entra basura, sale basura, porque no hay consistencia de los datos. Por ejemplo, ejemplo de inconsistencia, yo tengo los datos aquí y me dice, mujer embarazada, semana de gestación, 38 semanas de gestación, edad 82 años. ¿Cómo va una mujer de 82 años embarazada? O sea, hay una inconsistencia de los datos. O de repente, cáncer de próstata, sexo femenino, una mujer con cáncer de próstata. O diagnóstico, alcoholismo, edad 3 años. Un niño de 3 años con alcoholismo. Entonces, puede haber inconsistencia de la información, inconsistencia de datos. Y no solo cuando hablamos de este tipo de inconsistencia así, tan marcada. Por ejemplo, si yo vengo un paciente con fiebre, mialgia, artralgia, dolor de garganta, dolor de oídos, dolor abdominal, vómito, y vengo
fecha de inicio de los síntomas, día 1. Y el día de la investigación, día 13. Diagnóstico presuntivo, dengue. Según la fecha de inicio de los síntomas, yo no puedo pensar que pedir una prueba de dengue después del 7º día, del 8º día, pero ya 13 días ya es inútil pedir un examen. O sea, hay una inconsistencia entre el diagnóstico, la fecha de inicio de los síntomas cuando yo sospecho el diagnóstico, porque yo tengo que sospechar el diagnóstico de acuerdo al periodo de incubación. Yo le hice un ejemplo a ustedes de la vecina que me llegó la fanesca, ¿se acuerdan? Y yo digo, me dio tifoidea. Sí. Al día siguiente, no, pues el periodo de incubación de la tifoidea. Yo no puedo pensar en el periodo de incubación de la tifoidea cuando dije lo que comí ayer, sino lo que comí hace 7 hasta 14 días. O sea, tengo que analizar todo este tipo de información para yo ahí sí, o sea, ver si es consistente o no es consistente la data. O viene un paciente que viene con un cuadro clínico de 5 días de evolución, ¿sí? Febril, que yo sospecho de dengue, ¿qué prueba le debo hacer? A ver, ayúdenme, señorita Roca. ¿Qué Sí, prueba le debo sospecho hacer? de dengue. Sí, O sea, cuando le hacen la prueba en el dedo, que es como, el examen de gota gruesa que está pensando usted en la malaria y o también me sea, sirve para Chagas. o puede ser el NS1. Y si tiene más de 5 días de evolución, Puede ser pruebas de IgM o pruebas inmunológicas, o sea, exacto, muy bien, y eso vale por lección buena. No iba a tomar lección hoy día, pero eso le vale por lección buena. Espérese un ratito. Ahí está, Roca, 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 Roca. Octubre, sí, estamos 7, sí, ok. Eso, sí. ok, muy bien, sí. No iba a tomar lección hoy día, pero muy bien. Cuando usted viene, estamos hablando de la consistencia. Si entra basura, sale basura. Si usted de repente viene, un paciente, cuando está validando la información, y fecha de inicio de la información, el 3, y le piden el día 5 una prueba de ELISA, no, pues. Porque la prueba de ELISA, como usted dice, No, la serológica es después del 5º día. Entonces, insisto, siempre cuando usted va a medir, analizar la información, antes de analizarla tiene que validarla para ver si la información está bien llenada. Entonces, otra cosa que decíamos aquí es sobre la información. Comúnmente yo le decía que el distrito tiene a cargo como 21 unidades operativas. Y a veces yo no remito la información hasta que las 21 unidades me remitan o me pasen la data. O sea, yo distrito tengo que mandar la información a la zona. Y yo espero que me den todas las unidades operativas. Y a veces no podemos tener la información de todas las unidades operativas. A una se le cayó el internet, otra que tiene muy distante, otra que no se le cayó el internet, sino que nunca tiene internet, o está de vacaciones el no sé qué, no sé cuándo. O sea, siempre va a haber una circunstancia. No siempre vamos a tener toda la información. Entonces, por más que tengamos a veces información de calidad, pero si esa información de calidad no llega de manera oportuna, tampoco sirve. O sea, ¿de qué sirve ahorita saber que hay una persona que un brote de intoxicación en un lugar? Y me lo dicen después de una semana, no tiene sentido. Si tiene un brote, enseguida me lo notifica, enseguida tomo acciones para que el brote no continúe. Pero si yo no notifico, o sea, es importante no solo la notificación, sino la notificación de manera oportuna. ¿De acuerdo, señorita Roca? sí, sí, Ok, doctor, así es. ok. Un gusto haberla saludado, ¿ah? Cuídese. Pase bien. Igualmente, doctor. Cuídese. González. González. Insúa. Doctor, estoy prendiendo la cámara, espera un minuto. Ok, señorita González. Doctor, yo también estoy presente. Después de la señorita González, ahí me ayuda, me Ya. colabora usted, ¿ya? 9. Déjeme ver. Sí, 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 ahí la veo, ahí la veo. ¿Cómo Ay, estamos? bien. Todo bien. Me alegra mucho.
¿Me puede ayudar, por favor, con la lectura? Ok. Pueden haber limitaciones para el manejo correcto de la información numérica, su análisis e interpretación. Funciones que requieren el uso de los principios de la epidemiología, la bioestadística y de paquetes informáticos que facilitan el almacenamiento, proceso y análisis de información epidemiológica. Ejemplo. Ok, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Ok. No, entonces, como le decía, que ahorita existe mecanismo, ¿no? De que tenemos un pocotón de información y esa información hay metodología para resumirla. Y es más, como ahí decía en la diapositiva, existen paquetes que me ayudan para el procesamiento de esta información. Por ejemplo, existe el EpiDAC, el EpiInflo, el EpiData, ¿sí? O sea, una serie de software SPSS que ustedes ya han de conocer, el RAW, el R. O sea, hay una serie de software que me ayudan al procesamiento y análisis de la información. Y ahí mismo le hacen la TDStudent, la curva de Gauss, te hacen el ANOVA automáticamente. Uno mete la información y se procesa la data. Pero insisto, esta información va a ser analizada, pero insisto, tiene que primero ser una información validada, ¿de acuerdo? Para que sea un mejor análisis, ¿no? Entonces, la idea de la información, como le decía, la información no sirve si no se la usa para la toma de decisiones. Entonces, quiero que por favor me ayude con la lectura de lo de aquí, please. Podemos considerar que el qué hacer de la salud pública parte de constatar una realidad de salud no deseable en una población y apunta a conseguir un cambio social en dicha población para cambiar la realidad no deseada. Para constatar la realidad de la salud, la epidemiología utiliza el enfoque epidemiológico a través de los siguientes pasos. Ya. ¿Y cuáles son los pasos del enfoque epidemiológico? Ay, los pasos del enfoque epidemiológico. Míreme acá, míreme a mí. A ver, primer paso. Primero, supondré que es saber cuál es el problema, identificar el problema. No, ¿qué estoy haciendo yo? Lao. Es que no lo veo. Chus. Ahí, a ver. Es que está muy chiquito. Ah, ya. A ver, vamos. Ya, póngale en el ángulo para que me pueda ver más grande. A ver. Ya lo puse. Ya, ¿cuál es el primer paso? Ver, Pero en vez de ver, un sinónimo. observar. Exacto, el primer paso del enfoque epidemiológico es la observación de las condiciones de los fenómenos de salud. Ya. ¿El siguiente paso cuál es? Recopilar información. Recopilar información y hacer unas tablitas ahí, una tablita del procesamiento de la información. ¿El siguiente paso cuál es? Pensar. Sí, el sinónimo. Procesamiento de la información. No, ese es el antes. ¿Por qué será? Pensar una... ¿Por qué aquí y acá? ¿Por qué allá? ¿Por qué más en niños? ¿Por qué más en mujeres? Razonar o sea, con qué la frecuencia de la enfermedad. El O sea, analizar la información. información. Después que yo analizo la información, yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que... Los pasos... No. A... Me hace reír usted. Los pasos a seguir. Los pasos a seguir, las medidas a ejecutar. Ahora sí, leámosla aquí. A ver, vamos. A ver, observación de los fenómenos de salud y enfermedades en la población, la cuantificación de estos en frecuencias y distribuciones, el análisis de las frecuencias y distribuciones de la salud y de sus determinantes, y definir las intervenciones es más apropiadas.
Oh, sí. Sorry. Ah, no, es que sí estaba bien. No que Ah, tengo ok. que ancharle. Ya, ok. Ok. Es un machete, ¿eh? Está bien, está bien. Ok. Es que me confundí, leí. Chuzo, sí, la culpa es mía. Le hice confundir, lo siento. No, mire, la idea que es lo que le dije, la observación, la recopilación, el procesamiento y la tabulación de la cuantificación de la información, de ahí viene el análisis y después cuáles son las intervenciones, los pasos a seguir, los pasos a ejecutar. Ese es el enfoque epidemiológico, ¿de acuerdo? Ok, Ok. continuamos. Ya a ver, me ayuda por favor. Para conocer los grupos de población que presentan mayor número de casos, los lugares con mayor incidencia o prevalencia de determinadas enfermedades y el momento en que ocurren los eventos en salud, se deben aplicar sistemáticamente algunos procedimientos básicos de manejo de datos o de variables. Uno de los primeros pasos en el proceso de medición del estado de salud de la población es la definición de las variables, que es lo que representan o caracterizan. Ya, entonces, ¿qué es una variable? ¿Qué cree usted que es una variable? No, es como un factor, más o menos. Una variable es algo que varía, ¿no? Varía. Sí, eso, mire, eso es una variable. Una variable es algo que varía. Entonces, cualquier característica o atributo que pueda subir valores diferentes se denomina variable. Es algo que varía. Ahí veíamos que, por ejemplo, el peso, la estatura, la frecuencia cardíaca, la edad, la temperatura son variables, ¿ok? Porque todo el mundo tiene diferentes pesos, hay diferentes estaturas, la frecuencia cardíaca de una persona u otra, la edad varía entre una persona a otra, temperatura, exacto, cosas que uno puede medir. Todo lo que uno puede medir es una variable, ¿ok? Okay. Un gusto haberla saludado, ¿ah? Gracias, igualmente. Usted, varas, varas. Doctor, disculpe, Carolina ahorita se encuentra un poco enferma y dijo que no se podía poder conectar. No sé si también le escribió usted. Ok, ok, Prieto, tenía falta tú, entonces ya estás acá. Ok, enciende tu cámara. Ya listo, doctor, ya enciendo. Oh my God, ya, sorry, señorita Insúa, un segundito. Ya la pongo. Ya, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Doctor, ¿por qué tenía falta? Disculpe. ¿Ah? Porque Tenía te falta. llamé hace un ratito, porque te llamé y no me contestaste. No sé si fue en algún momento que se fue el internet porque sí estaba toda la clase, pero bueno. Sí, te llamé y no me escuchas. Pero bueno, yo estoy un poquito preocupado. No sé si fui claro en la primera clase, no sé. Yo creo que todos les invito a ver la primera clase donde yo vi ciertos lineamientos, ¿no? De cuándo iba a poner falta y todo ese tipo de cosas. Las contestaciones dentro de los vehículos, las contestaciones dentro de los moles y cosas así. Sí les quedó claro, pero vean por favor la primera clase. Ok. Porque cuentas claras conservan amigos, dicen por ahí. Ok. Conversábamos que variable es algo que varía, ¿no? La que pueden adquirir valores diferentes. Y quisiera que me ayudes leyendo esto por aquí. ¿Cómo se miden las variables? ¿Cómo se miden las variables? Para poder medir, cuantificar o clasificar las variables debemos tener en cuenta que existen diferentes escalas de medición. Así, por ejemplo, si estamos evaluando el sexo de las personas y su edad, rápidamente percibimos que ambas variables son diferentes. Mientras que en la edad puede expresarse en números, el sexo solo puede medirse en dos alternativas, masculino y femenino. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Ya les conversamos un ratito, ¿no? Que hay que expresan cualidad y otras que se expresan numéricamente.
Ahí está, por ejemplo, el estado civil, le decía hace un momento, soltero, casado, viudo, divorciado, es una variable cualitativa, mientras que cuando yo pregunto cuántos hijos tiene, le pregunto de repente cuál es el valor del colesterol, estoy diciendo que hay una variable, esa variable es numérica, ¿no? Cuantitativa. Entonces, quiero que me leas hasta aquí, vamos. Variables cualitativas. Entonces, variables cualitativas o categóricas. Aquellas que son atributos, descripciones, información no numérica, como ejemplo tenemos la enfermedad, sí o no, sexo, distrito. Dame otro ejemplo de variables cualitativas. Etnia puede ser. La etnia, muy bien, ahí está la etnia. Ok, mientras que las variables cuantitativas, esas sí son numéricas. ¿Qué más? Cuéntame. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas en las que los atributos son numéricos, como las mediciones de datos numéricos, ejemplo, edad, altura, cantidad de niños. Muy bien. Ok. Entonces nosotros vamos a ver que hay una clasificación. Cuando nosotros hablamos de las variables cuantitativas, ya sabemos que las variables cuantitativas son atributos numéricos, las expresan numéricamente. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas o discontinuas, como por ejemplo, léeme por favor. Discretas o discontinuas. Solamente pueden tener valores en un conjunto finito. Ejemplo, el género, color de pelo, ojos, número de hijos, tratamiento recibido por una persona, etc. Los datos discretos toman valores que podemos suponer que son siempre números enteros. Por ejemplo, cuando a una persona le digo, ¿cuántas caries tienes? Nadie puede decir, tengo carie y media, o 3 caries 2/4. No tienes 1, 2, 3. O sea, lo puedes expresar solo en números redondos, en números enteros. Cuando digo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, tengo un hijo, tengo 5 hijos. Nadie puede decir, tengo 2 hijos y medio, por más que el tercero sea pachuchito, enanito. No, son 3 hijos. O sea, siempre se expresan en números redondos, ¿ok? Esas son las variables cuantitativas denominadas discretas o discontinuas. No continúan, discontinuas. Mientras que las variables continuas son las que Claro. siguen. Vamos, leemos por favor variables continuas. Pueden tener valores con conjunto infinito, variando de acuerdo al instrumento de medición. Los datos continuos pueden tomar cualquier valor de un intervalo determinado. Doctor, aquí sería, por ejemplo, el peso, quizá. Claro, el peso, porque uno pesa 5 libras, tantos gramos, tantas onzas, tantos... ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí viene una preguntita, a ver. La edad. Yo tengo 51 años. ¿Es una variable continua o es una variable discontinua? ¿Qué me dice? Sería una discontinua. No. A ver, es que, por ejemplo, si dices la edad con, no sé, con meses y demás, quizá pueda ser continua, pero según yo es discontinua. A ver, yo digo tengo 51 años. Lo estoy expresando en números enteros. El hecho de que yo lo ponga en números enteros no significa que la variable sea discontinua. Porque por más que yo diga en números enteros, por sentido común sé que, como tú ya bien lo razonaste, ¿no? Tiene tantos años, tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantos segundos, tantos milisegundos, bla, 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 y continúa. Entonces la edad es una variable continua, ¿ok? Sí me hago entender en eso, ok. ¿Alguna observación sobre esta diapositiva? Que espero la encuentren y se den cuenta que parece que hay un error ahí. Estamos hablando de las variables discontinuas. Estamos hablando de las variables cuantitativas. El género es cualitativo. ¿Ya? Entonces, le cuento que no me equivoqué ahí. Me hubiera gustado que, bueno, lo señalé, ¿no? La idea es que quiero que entendamos la idea de que hay variables que por más que sean cualitativas, yo la puedo cuantificar. Es decir, tengamos la idea de que si yo digo el peso, entonces una persona mide, pesa 150 libras, 130 libras, 120 libras, es una variable cuantitativa, ¿verdad? Porque estoy expresándolo numéricamente y ya podemos hablar con propiedad aún. Es una variable cuantitativa continua.
¿sí? Está clarito ahí. Pero cuando yo digo personas con peso normal, bajo peso, sobrepeso, obesidad, esa variable ya dejó de ser cuantitativa y pasó a ser cualitativa. Le estoy dando un atributo, le estoy dando una cualidad, que es obeso, que es sobrepeso, que es peso normal, que es bajo peso. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Sí, pero doctor, sí, eso sí está claro, pero porque usted me dice aquí que el género, hombre, mujer, y lo pone como variable cuantitativa, ¿no? Porque el género es hombre, mujer, pero en el momento que yo digo cuántos hombres numéricamente hay, tantos hombres, tantas mujeres, ahí se transforma en cuantitativa esa variable cualitativa. No lo confundo, me estoy haciendo entender la idea, ¿no? No, entonces una variable cuantitativa o cualitativa se puede transformar, por ejemplo, una cualitativa si se la cuenta puede ser cuantitativa. Claro, insisto, por ejemplo, un bonito ejemplo, creo, un claro ejemplo, un ejemplo claro, el sobrepeso, bajo peso, que es variable cuantitativa. Cuando yo le digo el peso, es cuantitativa, ¿cuánto pesa? Cuando le digo cuando estás en sobrepeso, normopeso, bajo peso, obesidad, es una variable cualitativa. Cuando yo digo cuántos pacientes tienen obesidad, cuántos pacientes tienen sobrepeso, cuántos tienen normal peso, lo estoy haciendo numérico. Esa variable cualitativa la estoy expresando numéricamente. O esa variable cualitativa la estoy expresando cuantitativamente. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ya? Es cómo se interpreta o cómo se usa la variable, es lo que lo quiero decir. Entonces, continuamos con la señorita Insúa. Vamos, la señorita Insúa. Un gusto, Pedro. Igualmente, doctor. Ok. Doctor, ahí estoy ya. Que no me permitía compartirle. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Hasta aquí nadie lo ha visto con la camisa de la selección. Pero bueno. Yo no Me soy dice muy que fan juega. del fútbol. Le cuento que yo tampoco. Hoy día tuve que comprarme una camisa ahí de Barcelona porque tengo una fiesta temática el fin de semana. Pues ahí el fútbol no, tampoco no. A veces por cultura general uno se pone a ver. Pero ya vamos a salir temprano para que puedan ver el partido. 7:29 estamos fuera. Ok. Continuamos con las variables. Ya sabemos que, a ver, déjenme aclarar. Hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en discretas o discontinuas, no continuas. O sea, son las que se expresan en números redondos, ¿no? Números cerrados. Y las variables cuantitativas continuas son las que continúan. Es de aquellas que según su método de medición podría ser con decimales. Por ejemplo, una persona, tantas libras, tantas onzas, tantos gramos, tantos miligramos, o sea, se puede hacer, o como le toma la presión con un sofisticado instrumento, te sale el 120.34, no sé qué, o sea, es la que tiene o las que se expresan con decimales. Ahora, la clasificación de las variables según cómo, su tipo de medición, hay las variables nominales. ¿Cuáles son las variables nominales? ¿Me ayuda, por favor? Sí, las variables nominales es la categoría a las que se les asigna el nombre que no tienen ningún orden entre ellos. Claro, si yo puedo decir hombre, mujer, puedo decir mujer o hombre. Hay un orden entre hombre, mujer, orden. Yo puedo poner primero hombre, primero mujer, no pasa nada. No hay un orden entre uno o el otro. ¿De acuerdo? O de repente tenemos las variables según estado civil. El estado civil puedo poner casado, soltero, viudo, divorciado. No sé, no hay orden entre ellos. Quizás el soltero es más feliz. No, mentira. No hay un orden entre ellos. Entonces son variables nominales. O sea, cuando el resultado es el mismo, como que el efecto sería el mismo sin importar el orden en el que están las variables. No hay entre en ellos. Si yo, por ejemplo, digo los cantones de las provincias del Ecuador, yo puedo poner en cualquier orden las provincias. A mí se me ocurre ponerlo por
orden alfabético, pero no importa si lo pongo según los que están en la costa, sierra y oriente, o si empiezo por oriente, sierra, costa, o sierra, costa, oriente, no importa. No hay un orden, no hay una jerarquía entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para ayudarnos mejor con haciendo unos ejemplos por aquí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, regular, muy bueno. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, doctor. ¿Ustedes creen que entre ellos hay un orden? Señorita Insúa, ¿usted cree que hay un orden entre ellos? O sea, no hay orden. Yo pusiera de mayor, o sea, de creciente a decreciente o al revés. A ver, entonces, a ver, creciente, ¿qué es decreciente? O sea, si hay decreciente, creciente, hay un orden. A ver, sabemos que sobresaliente. En realidad se entiende igualmente lo que quiere decir, pero simplemente para que esté más ordenado debería ser exacto. Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular e insuficiente al final. O al revés. Mientras que en las variables nominales, yo podría poner hombre, coach. O poner hombre, mujer, o mujer, hombre. No hay una jerarquía entre ellos. ¿Sí? Y esas son las variables nominales. Pero aquí yo sé que sobresaliente es más que muy bueno. Que muy bueno es más que bueno. Que insuficiente es menos que regular. Y que regular es menos que bueno, que muy bueno y sobresaliente. No sé si me hago entender que... Sí, entonces por eso deberías ponerlo en cierto Ya. orden, pero cuando no hay un peso de diferencia entre las variables, pudiera ser, pueden no estar en un orden específico. Sí, pero entonces miren, es que yo, aunque la ponga en desorden, sabemos que sí hay un orden entre ellas. Y este no son variables nominales. O sea, no sé, espero no confundirles. La lógica que le quería mostrar es que existen las variables nominales que no existen un orden entre ellos. Pero hay otro tipo de variables que se llaman variables ordinales. En estas variables, en cambio, sí hay un orden entre ellos. ¿Sí? Aunque la diferencia entre ellas pueden no ser iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para mí, por ejemplo, 20 es el que tiene sobresaliente. Para mí, bueno es el que tiene el 18 y 19. Bueno sería de 15, que tiene 16, que tiene 17. Ese para mí. Regular es del 13 y 14. Insuficiente que tiene menos o igual de 12. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, como les decía, entre ellos hay un orden, pero las distancias entre uno y el otro es diferente. Por ejemplo, aquí la distancia de 18 y 19 es diferente que aquí, que hay 15, 16, 17. Hay 3 valores, aquí hay 2 valores, aquí hay 12 valores, qué sé yo, la distancia entre uno y el otro. Por ejemplo, el que tiene 15, a ver, el que tiene 18, al que tiene 20, aquí hay 19, hay dos valores. Aquí del 15 al 18 hay 15, 16, 17, 18, hay 4 valores. De 13 a 15 hay 3 valores y así. O sea, las variables denominadas ordinales son aquellas que hay un orden entre ellas, aunque la diferencia pueden no ser iguales. No sé si me hago entender lo que es una variable nominal. Señorita Insúa. Sí, doctor, sí entiendo lo que quiere decir con variable nominal,
por el ejemplo que vimos al comienzo, pero no entiendo mucho la diferencia entre nominal y ordinal. Ya. En que en las nominales no hay un orden entre ellas, pero en las variables ordinales sí existe un orden. ¿Por qué? A ver, hombres no es más que mujer, ni mujeres más que hombres. No, no importa el orden, eso es una variable nominal. O de repente el soltero no es más que el casado, o que el viudo es menor que el divorciado, qué sé yo, porque son categorías que no tienen una jerarquía uno sobre la otra. Esa es una variable nominal. Cuando hablamos de variables ordinales, son aquellas que tienen un atributo. Por ejemplo, le damos que es sobresaliente, muy bueno, regular, malo. Yo lo pongo en desorden, pero sabemos que el sobresaliente es más que muy bueno. Sabemos que regular es mejor que insuficiente. Sabemos que bueno es menos que muy bueno. Es decir, entre ellos sí hay un orden, hay una categoría. ¿Sí? Porque si yo lo puedo poner así, en desorden, pero sabemos que hay una lógica, hay un orden entre ellos. Hay un orden entre ellos, porque este es más que este es más que este es más. Yo lo puedo poner así, pero usted lo va a interpretar. Cuando en un momento que usted analiza, esto sobresaliente, hay tantos que están mejor que el de acá, y este está mejor que el de acá, y este está aquí. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Sí. Dígamelo. Ok. Sí, lo entiendo. Y cuando las distancias entre ellos significa que, por ejemplo, del 18 para llegar a 20 hay 18, 19, 20, hay 3 valores. 15 para llegar a 18, 15, 16, 17, 4 valores. O sea, la distancia entre ellos no son iguales, porque aquí hay, por ejemplo, aquí hay 12 valores por debajo para los insuficientes. En cambio, para regular solo, entonces no hay uno. Ok. Entonces Claro. son las variables ordinales. Ahora, hay lo que se denomina el coeficiente Q. Ese coeficiente que para ver la capacidad de una persona, ¿no? Ahí de repente tiene un coeficiente Q de intelectualidad tiene 100. El que tiene un coeficiente Q de 50, hay alguien que tiene que tener un coeficiente Q de 75. Entonces, a ver, doctor, aquí también podríamos decir que el resultado, vamos a ponerlo acá, porque hay un orden entre ellos. Ya sabemos que el que tiene un coeficiente de 50, o sea, el de 75 tiene un coeficiente mayor que el de 50. Entonces vamos a ordenarlo. 75 y acá vamos a ponerle 50. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vemos que aquí hay 50, este es 75 y este tiene 100. ¿Esto qué quiere decir? Que el de aquí tiene un 50% de coeficiente mayor al del de 50. Y este de acá tiene un 100% mayor que al de 50. No sé si me hago entender aquí. Perdón, sería 50%. Aquí 50, aquí tiene 25 más. Y el de arriba tiene 50 más. Sí, 50 más, ¿no? ¿Sí? No, pero está bien, 50 más. Después vamos a analizar que 50 más de 50 es el 100%. 25 más del 50 significa 50%, pero bueno, no quiero confundirlos con eso ahorita. Entonces, vemos que aquí existe un orden entre ellos o no existe un orden entre ellos. Sí. Hay unas variables en que hay un orden entre ellos. 75 para llegar a 50 tiene aquí una diferencia de 25, ¿verdad? De 50 para 75 tiene una diferencia de 25, ¿verdad? De 50 a 100 hay una diferencia de 50. 50. Ah. Es la suma de los dos valores. Sí, entonces, a ver. Mientras aquí hay un orden. Vamos a borrar esto de aquí para poner como las nominales. Vamos a ponerlo así. Nominales. Acordamos de hombre, mujer. Entonces, en las nominales no hay un orden entre ellas. ¿Ok? Tenemos las ordinales. En cambio aquí, si hay un orden entre ellas. Un orden y la diferencia de los valores. No son iguales, ¿verdad? La diferencia, o sea, los valores entre uno y otro no son iguales. Y en estos tipos de aquí,
vemos que hay un orden, pero las distancias sí son iguales. Y eso tiene un nombre. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. ¿Me ayuda con las variables de intervalo, por favor? Variables de intervalo. Sí, perdón, doctor. Variables de intervalo son las que tienen distancias iguales entre sus valores y una característica fundamental es que el cero es arbitrario. Ah, el cero es arbitrario. ¿Qué significa? Que este de aquí tiene un 50% más de coeficiente Q que el de acá, pero no significa que sea el doble de inteligente. Perdón, que sea 50% más inteligente que el de acá. O que este, si bien es cierto, tiene un coeficiente Q que es el doble que el de acá, no significa que este es 100% más inteligente que el otro. No, no, el cero es arbitrario. Comúnmente nosotros hablamos de esto cuando hay escalas. Por ejemplo, hay una escala que se usa para cáncer que se llama tumor, nódulo, metástasis. Se mide. Alguien tiene tumor 1, nódulo 1 y metástase 1, este es un paciente A, mientras que el paciente B tiene tumor 2, nódulo 2 y metástasis 2. ¿Sí? Esto no significa que el paciente que está acá tiene el doble del cáncer, tiene el cáncer, pero este tiene el doble de que cáncer de acá. No, no, no es una medida, porque el cero es arbitrario, es decir, sirve para comúnmente son las escalas que son las escalas que alguien las inventa para hacer una especie de medición para medir algún factor de riesgo. Pero ese factor de riesgo donde el cero es arbitrario, no significa que hay una diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces, estas de aquí son las que se denominan al intervalo. Y creo que se podría entender mejor ahorita que vamos a hablar otro tipo de variables. Por ejemplo, si alguien pesa 50 kilos, y este pesa 100 kilos, ¿sí? Evidentemente este es el doble que el de acá. Vemos que vamos a ponerle 50 kilos, 100 kilos. Vamos a poner 100 kilos aquí al ladito. Y pongamos aquí 50 kilos. 75 kilos. Ya sabemos que este tiene el doble de peso. Estamos hablando del peso, ¿no? Tiene el doble de pesos que el de 50. Y este tiene el 50% más peso que el de 50. Vemos que hay un orden entre ellos. Pero ahí el cero no es arbitrario, porque ahí el cero es absoluto, porque el doble es el doble. Si alguien mide 50 centímetros, perdón, 1,50 m, el otro mide 2 metros, ya sabemos que este es más alto que este, ¿sí? Y si este midiera 1 metro, este sería el doble. Este mide 1,50 m, esto mide un 25% más que el otro. No sé si me estoy haciendo entender. Y mejor le damos aquí y ahí conversamos y aclaramos las cosas. A ver. Variables nominales. Se asignan nombres que no tienen orden entre ellos, como el sexo. Las variables ordinales. En cambio, sí tienen un orden entre ellos, pero el cero es arbitrario. O sea, perdón, sus distancias no son iguales, sorry. Hay un orden entre ellas, pero sus distancias no son iguales. Las variables de intervalo, en un orden entre ellas, pero el cero, como decíamos, es arbitrario. Y la de proporción o de razón tiene un punto de origen, el cero absoluto. ¿Ok? Ok. Espero no hacerles confundir. Y
Vamos a, vamos a aclarar esto de aquí mejor. Miren, las variables pueden ser cuantitativas. Ya sabemos que las variables cuantitativas se dividen en continuas o discontinuas o discretas. La continua incluye fracciones o decimales y las discretas o discontinuas se expresan en números enteros. Eso está clarito. Las variables cualitativas comúnmente son estas variables. Uf, no está en presentación, sorry. Las variables nominales son aquellas que tienen una categoría, un nombre convencional, pero no existe un orden entre ellas. Las variables ordinales son igualitas a las nominales, es decir, tienen una categoría, tienen un nombre, pero estas categorías están ordenadas, pero sus distancias no son iguales. Las de intervalo son como las ordinales, es decir, tienen una categoría con nombre convencional, pero tienen un orden, pero las distancias son iguales. Y aquí el cero es arbitrario. Y me ayuda con la de proporción, proporcionales o de razón. ¿Cómo sería? Señorita Insúa, cuénteme, ¿cómo sería? Sí, doctor, pero no lo ha puesto. ¿O quiere que se lo explique más a lo que acabamos de ver ahorita? No, siguiendo la siguiente lógica. A ver, las nominales son categorías con nombre convencional, sin orden entre ellas. Son categorías sin orden entre ellas. Las ordinales son como las nominales, es decir, tienen una categoría con un nombre convencional, pero son ordenadas, pero no es igual. Las de intervalos son como las ordinales, es decir, tienen una categoría con un nombre, están ordenadas, pero sus distancias son iguales, pero el cero es arbitrario. Ahora, es que todo estaba limado. Yo diría que el cero no es arbitrario, en cambio, sino que cuando es absoluto. A ver, ayúdeme. Las proporcionales o de razón son como las de... Serían como las de intervalo, que tienen es decir, iguales, que tienen categorías con nombres convencionales. Con ordenadas. Y son ordenadas, pero sus distancias sí son iguales. Y el cero no es arbitrario. Es absoluto, y el cero es absoluto. Con los intervalos, el cero. Esto lo voy a mejor poner bien así en cada una de estas distancias para que se le haga más fácil la idea. Entonces, no sé qué me pasó con la presentación. Iba a salir a poco, ya. Ok. Entonces, aquí con los tipos de variables, ¿de acuerdo? Según su medición en nominales. ¿Sí está entendido eso? Al revisar podemos entenderlo. Sí, ok. Un gusto haberla saludado, señorita. Lo entendí mejor con los ejemplos que pusieron. Gracias. Con la segunda. Lo entendí mejor con la llavecita, así. Ok. Ok. Ahí cuando le revisemos la clase nos va a ayudar. Malacatus. Presente, doctor. Ya enciendo la cámara. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver el tipo de variables, que hay otra clasificación en lo que se denomina variables dependientes y variables independientes. ¿Qué es una variable dependiente? ¿Me ayuda? Variables dependientes. Es el objeto de interés que varía en respuesta a una intervención. Variable independiente. Es la intervención que está siendo aplicada. Entonces, miren, a veces nos confundimos mucho en esta parte de aquí. Mire, la variable dependiente es donde nosotros vamos a hacer la observación. Y la variable independiente es la variable que es lo que va a influir sobre la variable dependiente. Aquí yo les tenía un ejemplo que un grupo de adolescentes con acné, ¿verdad? Y a esos niños, esos adolescentes con acné, un grupo de adolescentes con acné, le van a poner lo que se denomina un bálsamo de berenjena, ¿sí? Que es contra el acné, para prevenir el acné. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar? Lo que voy a observar, si ese acné se cura o no se cura con el bálsamo de berenjena.
Sí, estamos ahí. Miren, aquí ya sé que ya lo vieron. La variable dependiente varía en respuesta a una variable independiente. Como decíamos, el grupo de adolescentes con acné y el uso de bálsamo de berenjena. ¿Qué yo voy a observar? El efecto, el efecto del bálsamo de berenjena, respuesta a la variable independiente. El efecto de la variable berenjena sobre los adolescentes, que vendría a ser la variante dependiente. Porque a esos jóvenes que yo le voy a poner el bálsamo de berenjena, yo no voy a ver el bálsamo de berenjena, ¿no? Yo voy a ver el efecto del bálsamo de berenjena en el rostro de los adolescentes. Entonces, donde yo voy a centrar mi observación, donde voy a centrar mi investigación, esa es la variable dependiente. ¿Me hago entender? Sí, doctor. A ver, les cuento. Yo quiero medir el desarrollo del lenguaje en los niños. El desarrollo del lenguaje de los niños según la edad, ¿no? El niño según la edad. Entonces, yo voy a ver un poco de niños de un año. A ver, 100 niños de un año, 100 niños de un año, un mes, 100 niños de año 2 meses, 100 niños de año 3 meses, así, un grupo de niños de un año, un mes, un año 2 meses, un año, y así. Y cojo a los grupos de un año y veo cuántas palabras dicen al año. Después cojo a los grupos del año un mes, cuántas palabras dicen al año un mes. Y así voy haciendo mi investigación. La pregunta, en este caso, ¿cuál sería la variable? Vamos a anotarla aquí para que me conteste. El niños según grupo etario o según edad, es decir, un año, un mes, un año 2 meses, un año 3 meses, un año 4 meses, grupo de niños, o el número de palabras. ¿Cuál sería mi variable dependiente y cuál sería mi variable independiente? La dependiente sería el grupo de niños y la independiente sería el número de palabras. Ya. Ok. A ver. Entonces, ¿yo qué voy a observar? La variable dependiente es donde yo voy a centrar mi observación, ¿verdad? Entonces, yo voy a observar a los niños de un año, a los niños de año un mes. Todos estos niños de un año sé que tienen un año. Año un mes, a todos estos niños de un año un mes, yo voy a enseñar a estos niños año 2 meses, ¿yo voy a observar eso? ¿O qué voy a observar? ¿O qué voy a escuchar? Va a haber la variable independiente, en este caso sería el número de palabras que dicen este grupo de niños. Es lo que yo voy a ver. ¿Qué voy a ver? Dígalo de nuevo. Voy a ver. El número de palabras. Entonces, mi observación va a estar en los niños, o cuántas palabras dicen los niños. ¿En cuántas palabras dicen los niños? Ahora sí, dicho esto, ¿cuál es la variable dependiente? A ver, tranquilita, no se preocupe. A ver, tranquila, espérese un ratito, tranquilita, vamos aquí. Yo no sé, que a veces se nos complica esto de determinar cuál es la variable dependiente y la independiente. Pero la lógica está aquí. Es el objeto de interés que varía en respuesta a una intervención, y la variable es la intervención que se está haciendo aplicada, ¿sí? La idea es que la variable dependiente y la variable es una respuesta a una variable independiente. Entonces, cuando yo digo... el número de palabras sería dependiente y los niños, el número de niños, bueno, la edad sería el independiente. Exacto. ¿Por qué? Porque yo me voy a centrar, mi observación va a estar centrada en número de palabras. Yo creo que esta es una forma de poder ver o sea, dónde centro mi observación. Todos los niños tienen la misma edad, un año, un mes, un año. Yo no voy a centrar en los niños. Mi observación está dado en el número de palabras. Por ejemplo, el bálsamo de berenjena, su efecto en el acné, ¿sí? Entonces mi observación variable dependiente es que cómo actúan los adolescentes. Y mi variable independiente es el bálsamo de berenjena, porque es el que va a surtir el efecto. Ahora yo podría hacer que este bálsamo de berenjena sea mi variable dependiente, como por ejemplo, ¿de qué momento esto, que es una crema sólida, se hace líquida?
por decir algo, ¿no? Después de una consistencia durita ahí, de repente esto de aquí se hace líquida. Si lo someto a la temperatura, ¿por qué tiempo? Temperatura, ¿por qué tiempo? Entonces habrá un pocotón de frascos de berenjena y yo lo someto a calor por tiempos determinados, a varias temperaturas. Entonces, ¿cuál es mi variable dependiente? Independiente, la temperatura. ¿Por qué no voy a ver la temperatura? No. Voy a ver en qué momento este bálsamo de berenjena se hace líquido, sometido a una variable independiente, sometido a la temperatura. No sé si me estoy haciendo entender. La variable dependiente es donde yo voy a centrar mi observación, mi análisis, en lo que me voy a enfocar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, Vamos a ver. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, la Pfizer, que las vacunas, que no sé qué, entonces a todos les vamos a vacunar con Pfizer. Y a los que lo vacunamos con Pfizer, ¿cuál sería ahí? Si yo quiero medir el efecto de la inmunidad con una determinada vacuna. Entonces, yo diría que la vacuna, la Pfizer, sería la variable independiente, porque yo iba a medir el efecto en la inmunidad del individuo, que sería mi variable dependiente, porque voy a centrar el efecto que le produce esa vacuna. ¿Sí? No voy a centrarme en mirar la vacuna, porque todo tiene el mismo lote determinado, la misma marca, lo que sea, no. Voy a ver el efecto de la vacuna. Entonces, el efecto vendría a ser la variable dependiente de los individuos sometidos a la inmunización con una determinada vacuna. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, chévere. Si alguien tiene una pregunta, me avisan para mandarlos a investigar. Nadie me pregunta. No, mentira. Si tienen una duda, estamos a la orden, ¿no? Ya sabe que cuando yo no tengo una respuesta, yo lo puedo investigar y aprendemos juntos. No los voy a mandar a investigar a ustedes mismos. Me van a someter a que yo lo investigue y yo les traigo la aclaración. Somos un equipo y yo tengo mucho que aprender de ustedes. Yo no me creo el que me las sé todas. Ok. Pero las canas no son por gusto. Algo sé. Ok. Continuamos. Entonces, aquí tenemos unos tipos de variables. Para cada variable, dígame, por ejemplo, la edad en años. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Disculpe, ¿podría repetirlo de nuevo? Es que no escuché bien. La edad en años. ¿Es una Es variable cuantitativa, cuantitativa? ¿El estado civil? cualitativa, ¿El número de hermanos vivos? ¿Cuántos hermanos? cuantitativa, Cuantitativa. ¿Estado de VIH? ¿Positivo o negativo? cualitativa, Conteo de linfocitos TCD4. cuantitativa, Uso de cinturón de seguridad. Nunca, ocasionalmente. cualitativa. ¿No? ¿Sí? ¿Y le gusta el chocolate? Cuantitativa. Sí, muy bien. Okay. Porque aquí yo lo podría poner el sí y no, y es cualitativa. Pero en el momento que pongo del 0 al 5, bueno, eso ya le estoy dando la cuantificación a la variable cualitativa. ¿Ok? Chévere. Entonces nos vamos al otro panel de la tutoría para continuar, ¿ya? Un gusto y nos vemos hasta muy pronto. Bendiciones.